Scholz pedirá a Europa a retomar relación con Rusia. La llamada de Scholz a Putin ha dado que hablar en el mundo. Este hecho, que ocurrió hace unas horas, se considera el primer paso para desmantelar el hielo que ha cubierto las relaciones entre Europa y Rusia. En esa conversación, que duró más de una hora, Scholz, resignado, admite la urgencia de Alemania en buscar puntos de encuentro. Los informes filtrados indican que Putin se mostró firme, pero dispuesto a escuchar, mientras Scholz admitía que las sanciones habían perjudicado más a Europa que a Rusia. No fue una llamada de victoria, sino de necesidad. Alemania no podía continuar enfrentándose a un invierno con precios energéticos insostenibles y una industria al borde del colapso. Scholz lo dejó claro. Europa necesitaba a Rusia, y retomar el diálogo era la única forma de evitar el desastre. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Fin del bloqueo. Alemania quiere abrir el diálogo con los rusos. El teléfono sonó en el Kremlin y al otro lado de la línea estaba Olaf Scholz, el canciller de Alemania. El llamado de Scholz no fue un simple gesto diplomático, simbolizó la rendición de Alemania y por extensión de Europa ante el fracaso del bloqueo impuesto a Rusia. Las sanciones que pretendían sofocar la economía rusa y presionar al Kremlin para ceder habían terminado golpeando más duramente a quienes las impusieron. Olaf Scholz, consciente del creciente malestar en su país y tal vez con un susurro de desesperación, decidió cambiar la jugada y acercarse al presidente ruso Vladimir Putin. Era una admisión que solo revelaba la debilidad de Alemania, sino también la evidencia de que las políticas de Joe Biden y el intento de aislar a Rusia habían fracasado rotundamente. En su material para Corriente de la Sera, el analista Federico Rampini indicó que, siguiendo el ejemplo de Scholz, otros líderes europeos podrían comenzar a hacer lo mismo. La era del descongelamiento estaba en marcha, impulsada por el reconocimiento de que Europa necesita a Rusia más de lo que se había atrevido a admitir. El conflicto en Ucrania ha supuesto un desgaste para todos. En su conversación, Scholz y Putin intercambiaron opiniones sobre la situación en Ucrania. Pero lo que realmente ocurrió fue un reconocimiento mutuo. Alemania estaba lista para reconsiderar sus posturas. Europa había intentado forjar su independencia energética al cortar los lazos con Moscú, pero los hechos fueron implacables. El invierno pasado golpeó sin piedad y la dependencia del gas ruso se sintió como nunca antes. Las medidas de Biden habían resultado ser más catastróficas para las ciudades europeas que para las grandes capitales rusas, donde la vida se había mantenido, si no igual, incluso fortalecida. La economía rusa no colapsó. Los empresarios adaptaron sus inversiones y nuevas alianzas con China e India brindaron a Moscú las herramientas necesarias para desafiar la presión occidental. Por otro lado, mientras Scholz tomaba el teléfono, las críticas no tardaron en llegar. Desde el interior de Bundestag, el eco de la desaprobación se multiplicó. Peter Altmaier, exministro de Economía, se apresuró a acusar al canciller de debilidad. La CDU no se quedó callada y Johann Wadefull, uno de sus miembros más vehementes, afirmó que Scholz buscaba más el favor de la opinión pública que un verdadero acuerdo de paz. Esto no es más que propaganda para mejorar su imagen, afirmó Wadefull. Y sin embargo, ¿no es la opinión pública una prueba de que algo no funciona? Los ciudadanos europeos ya no estaban dispuestos a soportar la carga de una confrontación que parecía no tener fin ni beneficio para ellos. El analista Rampini no dudó en señalar que la llamada de Scholz podía verse también como el primer efecto internacional de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Con Biden abandonando la Casa Blanca,
Las piezas en el tablero geopolítico empezaban a moverse. La idea de un descongelamiento ya no era solo una aspiración. Era una necesidad urgente que resonaba desde Berlín hasta París. Y así como lo predijo Rampini, otros líderes también se estarían preparando para llamar a Putin, reconociendo la futilidad de la postura adoptada bajo la presidencia de Biden. La realidad, sin embargo, era cruda para los europeos. Mientras Alemania intentaba desvincularse del gas ruso, los costos energéticos habían alcanzado niveles históricos, desatando una crisis de inflación que afectaba a millones de hogares. Los apagones y las protestas se volvieron más frecuentes en ciudades como Berlín, Hamburgo y Múnich. La situación se hizo insostenible cuando incluso las pequeñas y medianas empresas, columna vertebral de la economía alemana, empezaron a cerrar por no poder afrontar los altos precios de la energía. Mientras tanto, en Rusia, a pesar de las sanciones, el rublo mostraba una resistencia inesperada. El Kremlin logró encontrar compradores alternativos para su gas y petróleo, con China y la India liderando la lista, lo que amortiguó el golpe de las sanciones occidentales. Fue entonces cuando el diputado de la Bundestag, Gregor Gysi, alzó la voz. Su crítica hacia Scholz no fue por hacer la llamada, sino por haber tardado tanto en hacerlo. El canciller Scholz debió haber establecido contacto con Putin mucho antes, cuando las condiciones para un alto al fuego eran más propicias, dijo. Estas palabras resonaron entre quienes siempre dudaron de la eficacia de las sanciones y creyeron que el diálogo era la única solución posible. La opinión pública también estaba comenzando a cambiar. Mientras los europeos veían cómo sus ahorros disminuían y el costo de vida aumentaba, empezaban a preguntarse si valía la pena seguir un camino dictado desde Washington que no beneficiaba sus intereses inmediatos. La respuesta de Putin, según se ha conocido, fue directa y sin rodeos. El presidente ruso se mostró dispuesto a escuchar, pero dejó claro que no cedería en los principios que llevaron a Rusia a actuar en Ucrania. Moscú no estaba interesada en negociaciones superficiales. La línea de Putin fue clara. Si Europa quería un descongelamiento, primero debería reconsiderar su alineamiento con Estados Unidos y revisar su política de sanciones. Putin, quien a lo largo del conflicto había demostrado ser un estratega que no se dejaba amedrentar, ahora veía cómo el tiempo jugaba a su favor. El teléfono en la oficina de Scholz se convirtió en símbolo de la nueva realidad europea. La globalización, la misma herramienta que se usó para justificar las sanciones, ahora se convertía en una espada de doble filo. Las consecuencias de los bloqueos no habían sido adecuadamente calculadas y ahora Europa estaba pagando un precio muy alto por su alineamiento acrítico con Washington. Robin Wagner, en una conferencia del Partido Federal de Wiesbaden, se mostró contundente. Olaf Scholz nunca ha estado tan impotente como ahora. Esa frase reflejaba la sensación general de desamparo que empezaba a cundir entre los políticos europeos. Los precios del gas se dispararon y la alternativa del gas natural licuado proveniente de Estados Unidos resultó ser mucho más cara y logísticamente complicada de lo que se había anticipado. Scholz, al igual que otros líderes europeos, entendía que ya no podían seguir siendo cómplices silenciosos de una estrategia que solo beneficiaba a unos pocos al otro lado del Atlántico. Y así, mientras la conversación continuaba, Putin dejaba entrever su postura con claridad. No habría concesiones unilaterales. Rusia estaba abierta al diálogo, pero no bajo los términos que habían intentado imponer Occidente. La llamada fue solo el primer paso de un largo camino que Europa deberá recorrer si quiere recuperar el acceso a los recursos rusos y con ello estabilizar su propia economía. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia
Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.